Hola amigos de La Silla Rota, bienvenidos a este programa ¿Y ahora qué? Nos acompaña ahora sí esta semana Roberto Rock y como siempre estamos aquí Jorge Ramos y Alejandra Canchola. Bienvenidos. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el primer tema que es migración y Ciudad Juárez. Ya saben, en este video podcast tratamos de desmenuzar dos temas de la agenda nacional en al menos tres vertientes porque es importante cómo nos afecta y qué viene después. Entonces, ¿qué les parece que empecemos con este tema? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene en el tema de migración? Ya, el tema de migración. Bueno, todo el mundo registramos esta tragedia, dicen unos, masacre, dicen otros, ocurrido en el albergue, dicen unos, reclusorio o centro de detención, dicen otros, en Ciudad Juárez, donde murieron al menos 39 migrantes. Hay muchos graves en hospitales todavía. Lo que sabemos es que ese centro de reclusión estaba bajo la supervisión del Instituto Nacional de Migración, que había contratado una extrañísima compañía de seguridad privada, al parecer ligada al cónsul de Nicaragua en México, es decir, a un representante de la dictadura de Daniel Ortega, cuando supuestamente estas funciones de outsourcing estaban prohibidas por parte del gobierno mexicano. Uno de los funcionarios a cargo de esta vigilancia ordenó que las celdas, ya con el fuego desatado, no fueran abiertas bajo ningún motivo. Los vigilantes se retiraron del lugar y lo que vino fue un infierno donde las personas se asfixiaron, murieron por asfixia o murieron por quemaduras. Varios de los que resultaron heridos se debaten en este momento entre la vida y la muerte porque tienen lesiones muy graves en el tracto respiratorio, quemaduras en un porcentaje importante de su cuerpo. Personas no identificadas extrajeron de ese lugar 39, creo que un poco menos de número de cadáveres. No sé si depositaron o arrojaron en el piso. Todo ello en un entorno de discusión pública alentada por el alcalde de Morena en Ciudad Juárez, que se pronunciaba en contra de los migrantes y llegó a decir en los días previos que ya le estaban colmando la paciencia. En los días previos, tal vez alentado por el alcalde, sino por esta discusión pública xenofóbica, hubo redadas en distintas partes de la ciudad, de gente migrante ciertamente, pero que estaba limpiando vidrios de carros o estaba atendiendo algún comercio, no estaban incurriendo en ninguna ilegalidad. Ese es el escenario concreto. Tenemos que analizar qué supone eso para la vida de seres humanos que siguen por decenas de miles recorriendo en este momento el país, cruzando la frontera en oleadas que no se habían visto en décadas. Es un fenómeno sí regional, sí continental, pero también mundial. La migración en estas oleadas llegó para quedarse. Lo mismo la que viene de Centroamérica, lo mismo la que viene de países árabes o de países eslavos o de países africanos, y que va a dar a las metrópolis económicas donde esperan tener mejores condiciones de vida y realizar un sueño para ellos y para sus familias. Jorge. Sí, bueno, pues ya pusiste los hechos, ¿no? El contexto en el que ocurrió esto la noche de lunes allá en Ciudad Juárez. Y bueno, efectivamente ocurre también en un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador había ofrecido, ya como presidente electo, pero desde campaña, había ofrecido incluso que a los migrantes, ¿no? Centroamérica, tendrían en México empleo. Él ofrecía empleo. Y él ha impulsado una serie de acuerdos
para destinar recursos, incluso el gobierno mexicano destina recursos para dar ayudas en algunos países de Centroamérica, particularmente de Guatemala, Honduras, en fin. Y digamos, ese es el contexto en el que también ha ocurrido esto. Pero el tema de Donald Trump, cuando está el jaloneo entre México y Estados Unidos, orilló a México a tomar una serie de medidas que en esta discusión que se ha hablado mucho y quizá ahora nos refleja, digamos, parte de esas consecuencias, el tema del tercer país, ¿no? Y cuando ocurre, digamos, esa discusión, el gobierno mexicano, a través del presidente López Obrador, toma una serie de decisiones, ¿no? La ley establece, digamos, cuáles son los pasos que debe seguir el tema migratorio, desde la Constitución hasta la ley, y qué instancias del gobierno deben encargarse de estas tareas, ¿no? Él toma una decisión en donde yo entendería que lo que él establece es una comisión que encabezaría la Cancillería con Marcelo Ebrard, justo para esta negociación con el gobierno de Estados Unidos. Lo que yo no entendería, a menos que sí lo haya entendido el secretario de Gobernación, es que pues ya toda la chamba de migración la tendría el canciller, lo cual, insisto, se me haría algo ilógico, distante de la ley, y que además lleva a algo que yo siempre he criticado del presidente López Obrador, a una malentendida administración pública. El presidente tiene problemas de administración pública, no sabe administrar equipos, y eso conlleva a muchos errores en el gobierno. El hecho de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, le dijera, pues pregúntenle al canciller porque él tiene el tema y el Instituto de Migración y no sé qué, o sea, como diciéndole, pues yo no veo eso, yo nomás soy el secretario de Gobernación. Creo que es un asunto que lleva a un cúmulo de errores. Esta contratación que señalas de subcontratación, ¿no? de fuerzas de seguridad privadas con nexos inconfesables, y hemos estado viendo ya, los medios han estado detallando muchos contratos rarísimos, ¿no? Millones y millones, creo que 50 millones se hablaba de que Migración ha contratado para presas para controlar incendios. Pues ya vimos que los millones que se gastaron ahí fueron para nada, ¿no? Entonces, la verdad es que creo yo que el tema de la migración, muy doloroso, que afecta, como bien señalabas, a todo el mundo, es uno más de los temas que el presidente López Obrador no ha sabido abordar, que seguramente él propició una distorsión administrativa. Y ahora lo que estamos viendo es esto que está pasando, ¿no? Y yo cerraría esta parte del comentario con el incidente que le ocurrió al presidente el viernes, cuando desde la semana pasada su oficina había anticipado que iba a ir a Ciudad Juárez a una reunión, se estaba reuniéndose con gente para ver este tema de los bancos del bienestar, y ya estaba planteada esa reunión. El problema es que el presidente no cambia su agenda. La agenda se había señalado que iba a ser una reunión privada. Ocurre el lunes en la noche esta tragedia, como tú dices, masacre que algunos llaman. El presidente no cancela su reunión y se reúne en privado con sus funcionarios. A la salida, evidentemente, hay organizaciones que defienden a los migrantes, y los mismos migrantes lo fueron a encarar para exigir justicia. Y el presidente tiene una respuesta que en la cadera de Eva, aquí, se describió como una respuesta, un micromachismo, al decirle a una activista, te mandó Maru, mi amor, y le dice 3 veces, en 3 ocasiones le dice mi amor a la activista, cosa que ella después rechaza, ¿no? Y dice, a mí no me gustó ni que me dijera mi amor ni que me acariciara la cara, que además es algo que siempre ha hecho el presidente. Se refería a Maru Campos, la gobernadora del estado, del PAN, sí, Chihuahua. Entonces, yo cerraría ya, perdón, creo que me extendí, pero yo cerraría diciendo que el presidente se equivoca en todos sentidos en el tema migratorio. No cumplió, no les dio empleo a los migrantes, los maltrata, los veja, los tienen en cárceles literalmente. Él dice que son refugios, no son refugios, son estancias migratorias, pero son cárceles. Y ya vimos que el personal que tienen ahí
pues no tiene ni siquiera la sensibilidad. No hay tratado en el mundo que señale que los migrantes son ilegales. Eso no existe. ¿Por qué no los dejaron salir? Es algo terrible y yo insisto, creo que el problema fundamental, la responsabilidad fundamental es del presidente de la República. Pues yo creo que hay que hacer presiones adicionales, si me permiten. Uno, efectivamente, estás hablando de que en mayo de 2019 el presidente Trump amenazó con imponer aranceles a la exportación de productos mexicanos, el envío de estos productos a Estados Unidos. El gobierno mexicano se arrodilló frente a esta presión, ¿no? Como ya lo ha expuesto en libros tanto el propio Trump como su responsable de la diplomacia norteamericana, el secretario de Estado Mike Pompeo, de que doblaron a México una y otra vez. Yo creo que esta decisión de este amago de Trump va seguido por una estrategia precipitada, digamos, que lleva a cambios que supusieron también una ruptura en una visión que tenía el gobierno, que existe actualmente todavía. Yo diría personificada, por un lado, por Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, que alentó desde un principio una visión, yo diría que más moderna, más sensible, más solidaria con la migración. Y por el otro lado, en este momento, yo creo que la Secretaría de Gobernación, que ha tolerado vejaciones, extorsiones, negocios en el Instituto Nacional de Migración, donde en aquel mayo del 2019 el propio presidente López Obrador designa, y esto es una enorme responsabilidad política, designa un aliado político al frente de migración, el señor Francisco Garduño, que trabajó con él en el PRD cuando López Obrador fue presidente de ese partido, que fue funcionario suyo cuando López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, y ahora lo tiene ahí como un personaje de mano dura, ¿no? Que, insisto, no hay ni por dónde ayudar. Se le han documentado no solamente el tema de Ciudad Juárez, sino desde hace meses o años ya, negocios, contratos raros, extorsiones en aeropuertos, el uso de los oficiales de migración para apoyar a bandas criminales que trafican con migrantes. Es una tragedia tras otra, pero yo creo, y con esto termino, que este evento de Ciudad Juárez tiene el potencial que tuvo en su momento la masacre de estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Es decir, vamos a estar hablando de esta masacre en el centro de reclusión de Ciudad Juárez año tras año tras año. Y a diferencia de Ayotzinapa, donde había criminales asociados con policías locales tolerados por autoridades estatales, aquí desde el primer momento la responsabilidad creció, saltó hasta el propio despacho del presidente de la República. Habrá que ver cómo se resuelve el tema, pero está muy, muy complicado. ¿Por qué nos afecta? Dice una de las preguntas de este ejercicio. Así es. Porque no hay familia en México que no tenga un familiar que haya migrado a Estados Unidos o que siga migrando. La mayor parte de los estados del país son estados expulsores de mano de obra y lo han sido por lo menos durante el último siglo o más. Es decir, a cualquiera que le preguntemos, su familia tiene o ha tenido un migrante en Estados Unidos, nos van a decir que sí. Es decir, esto le puede pasar a cualquiera. Y si esperamos, queremos, deseamos que estos compatriotas no sean maltratados, vejados, incluso asesinados en Estados Unidos, tendríamos que moralmente ofrecer lo mismo para los migrantes que vienen de otros países y que pasan por México. Alejandra. Sí, así es. Justo iba a retomar tu comentario, Roberto, del principio, del alcalde de allá de Ciudad Juárez, que dice, ya me tienen harto, ¿no? Ya me tenían harto. Y sí, se suelta esta redada, y algo parecido pasó precisamente en la semana aquí. ¿Y él será europeo o nórdico? Sí, algo así. ¿Por qué le incomodaban los migrantes centroamericanos? Y creo, redadas, ¿no? Sí, y creo que sí pasa por algo cultural, y como tú decías, Roberto, también ahorita. Así no resulta que en previsión de la visita del presidente quería ofrecer una cara bonita
de Ciudad Juárez. Sería Tremendo, ¿no? un Tremendo. dato adicional. Sí, estaría tremendo eso, pero puede ser. Puede ser, tal vez no lo sabremos, pero sí puede ser. Y pasó algo parecido en la semana aquí en la Ciudad de México, en esta estación igual en la Comar, en la comisión que buscan refugio o asilo político. Igual hicieron una limpia, ya no hay nada. Los vecinos se quejaban mucho de los migrantes. Entonces, creo que sí pasa por algo cultural, creo que sí atraviesa eso cultural, y creo que como mexicanos no podemos omitir esto que también nos decía Roberto. Todos hemos tenido algún conocido, algún pariente, algún familiar, algún vecino que ha tenido que salir del país en alguna ocasión, en algún momento, y se convierte en este grupo de migrantes, ¿no? Que quieren llegar a Estados Unidos, que quieren conseguir el sueño americano. Y eso por el lado de cómo nos afecta. Nosotros podemos pensar también en las comunidades de la frontera sur, ¿no? Que también los afecta muchísimo. Hay comunidades enteras invadidas por personas migrantes. Pero ¿hasta dónde vamos a ser igual, ¿no? Conscientes o empáticos con este fenómeno, que es un fenómeno humano, por las mismas cosas que pasan en los países de origen, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Yo creo que el presidente la tiene difícil porque, como bien mencionaban ustedes también, pone a Francisco Garduño, que tiene experiencia en penales, al frente del Instituto Nacional de Migración. Y como decía Jorge, también tiene ahí un cochinero en la administración pública, que todo el mundo se hace cargo de varias cosas y al final nadie se hace responsable de ninguna. Y yo creo que la respuesta que dio Marcelo Ebrard fue bastante ecuánime, ¿no? Bastante... Dijo, a ver, cada quien tiene que tomar la responsabilidad que le corresponde. Sin embargo, Adán Augusto sí le echa toda la bolita a él, ¿no? La bolita de papa caliente. Pero Claro, que bueno, pronto se tendrá que esclarecer en tribunales nacionales o internacionales, ¿eh? Porque es un delito que alguien puede tipificar como de lesa humanidad. Tú no puedes dejar morir en un reclusorio a 39 personas o más. Ojalá no haya más víctimas mortales. Entonces todo el mundo tiene que pasar por la lupa del escrutinio, y todos son secretarios de Estado, todos son funcionarios de altísimo nivel, empezando por el presidente, el canciller, el secretario de Gobernación, otros implicados, el director federal del Instituto Nacional de Migración. Súmale, autoridades estatales, municipales. El elenco es mucho más complejo. Dijimos Ayotzinapa, pero ¿te acuerdas esta masacre que hubo en una fiesta en Salvarcar? También en Ciudad Juárez. Lo que mide la pertinencia política es la capacidad, la sensibilidad del gobernante para reaccionar, ¿no? A Felipe Calderón le tomó varios días acudir a Ciudad Juárez y dar la cara sobre qué estaba haciendo el Estado mexicano frente a la masacre en una fiesta de unos tipos que entraron a masacrar a los asistentes. No agentes del Estado, hasta donde se podía suponer. Y acabó yendo, estuvo en una reunión con las víctimas que le dijeron de todo. Le gritaron, lo insultaron, en fin. Y en su cara. Y él aguantó. Y después se supo poco. Margarita Zavala, su esposa, estuvo regresando con cierta regularidad a ese barrio, Salvarcar, viendo qué estaba pasando con la gente. A Enrique Peña Nieto le toma también varios días decidir si es un asunto en el que se tiene que involucrar el gobierno federal, Ayotzinapa. Tarda demasiado y cuando se involucra eso ya está ardiendo hasta la fecha. De 2014 a 2023 vamos para 10 años donde no nos podemos quitar de encima Ayotzinapa. ¿Y ahora qué? Pues vienen años de discusión sobre lo que pasó en Ciudad Juárez. Sí, yo creo que lo que viene es un empecinamiento por parte del presidente López Obrador en lo que él tiene como idea. Y entonces él piensa que pues, puede ser Maru Campos, ¿no? La que le manda a alguien, ¿no? Erróneamente, por supuesto. Siempre busca a quién culpar, ¿no? Así es. Sí. Ahora Su ocupa a especialidad. Maru Campos, mañana va a ocupar va Extraterrestres, culpar a quien sea. ya está ocupando a los medios de comunicación. Así es. De hecho, desde un arranque dijo que en realidad los medios buscaban el amarillismo, que no estaban preocupados, que eran amarillistas. Y por eso mismo yo creo No que... ha aclarado nada, ni las contrataciones, ni las decisiones,
ni qué hicieron sus funcionarios, y no ha tocado ni con el pétalo de una frase a su designado en migración. Así es. Yo tengo la impresión de que el presidente toma decisiones en ese sentido de cortar cabezas meses después. Yo estoy seguro que en el caso de Garduño lo va a destituir en unos meses más, cuando ya él considere que ya pasó la peor parte de la tormenta. Pero yo sí creo que, insisto, uno, el presidente se va a empecinar en su idea. Dos, vamos a continuar viendo vejaciones contra los migrantes. No va a ceder esto. Se va a recrudecer, porque además, para colmo, tenemos encima elecciones en Estados Unidos. Entonces va a haber una gran tensión. La crisis económica sigue golpeando a los países. Vemos cosas en El Salvador inenarrables, ¿no? En donde de pronto el gobierno de Bukele dice: estamos en 0 crímenes en este mes de marzo. Una cosa increíble e inaudita de cómo construyen esas realidades y cómo lo está logrando. Pues ya vimos cómo lo está logrando. Y eso, metiendo a medio mundo a la cárcel. Claro, y eso lo que va a originar El Salvador es un país tragedia. Hay más salvadoreños viviendo fuera del Salvador que en El Salvador. Así es. La mayor parte de ellos en Estados Unidos. Así es. Y sigue influyendo para acá. Igual Así los venezolanos. A este paso se alcanzarán pronto los 2 millones de venezolanos que han abandonado su país, ¿no? Pues esto se va a grabar. Nicaragüenses. Así es. Esto se va a grabar. Y no le vamos a ver un remedio por parte del presidente López Obrador, porque no está en su ADN. Aparte, no es una tragedia aislada, porque recuerdan ese tráiler detenido, creo que en Tabasco, con muchos migrantes también fallecidos, ¿no? Que había pasado por buena parte del sureste del país. Nadie se había dado cuenta de ello hasta que aparecen estos cadáveres. Así es. Pues vamos a eso, a un recrudecimiento, lamentablemente, y ojalá los migrantes no sean quienes tengan que pagar los platos de una política equivocada y de un gobernante que no tiene sensibilidad para estos temas. Y para otros. Yo creo que la pagan desde hace mucho y no creo que vaya a cambiar. O sea, traducido al castellano, la política migratoria en México es que los migrantes se vengan a morir aquí. ¿Con qué cara defendemos a nuestros migrantes en Estados Unidos? Gracias, Alejandro. Pues vamos a nuestro segundo tema, y es que esta semana también arrancaron las las campañas. Ahora sí las campañas, porque habían sido precampañas con un tinte un poco de campaña, pero ahora sí las campañas iniciaron en el Estado de México y en Coahuila, y pues ya vimos, ¿no? La apuesta ya la platicábamos aquí también en otras mesas. La apuesta en Coahuila está más o menos clara, en el Estado de México está más que clara, van por 2 rutas. Yo todavía tengo mis reservas para saber quién va a ganar, pero a ver ustedes, ¿qué opinan? Nadie sabe quién puede ganar. Se estima que la elección será muy peleada en el Estado de México, con solamente 2 candidaturas, ambas de mujeres. Alejandra del Moral, que contiende por el PRI, su partido de toda la vida, y también en alianza con el PRD y el PAN, y Delfina Gómez, que contiende por Morena. Yo veo que será, insisto, muy aguerrida, digamos, la campaña, que va a estar muy parejera, ¿no? Sin embargo, veo cierto nivel de desaliento en el equipo de Alejandra del Moral. Está creciendo su nivel de calificación, de intención del voto en las encuestas. Se acerca ya con más claridad a Delfina Gómez. Siempre los candidatos de Morena arrancan muy fuerte y después se van sentando un poco, ¿no? Pero ya escuchamos a operadores de Alejandra Moral diciendo que el PAN no está jalando. El PAN tiene un peso muy importante. El PRI necesita del PAN, como ocurrió con la elección de Alfredo del Mazo hace 6 años. Necesita del PAN y del PRD, pero especialmente del PAN, para ser más competitivo. El problema de la apatía del PAN tiene, al parecer, nombre y apellido. Enrique Vargas, que ha buscado por años ser candidato a la gubernatura del Estado de México, fue desplazado por Alejandra del Moral. Son partido del PRI con más peso en el Estado, con más penetración, pero dicen que Enrique Vargas no se aparece en la campaña de Alejandra del Moral ni de chiste, que sigue en su zona, que sigue especulando, e incluso la
visión es que si Alejandra del Moral pierde, pues Enrique Vargas se queda como líder opositor importante, actualmente es diputado local, ¿no? Pero ahí va mal esa alianza al parecer, Jorge, y en el caso de Delfina Gómez, pues sin muchos sobresaltos, se ha ido consolidando. Siempre hay una duda de si hubo gente lastimada con su postulación, en particular el senador Higinio Martínez. No se le ve tampoco mucho a Higinio Martínez, pero se dice que está participando en la campaña bajo la coordinación de Horacio Duarte, que es propiamente el jefe de la campaña. Habría que ver, ¿tú cómo lo percibes, Jorge? Sí, yo la verdad es que creo que lo que sí puedo asegurar es que en el Estado de México habrá gobernadora. Eso es lo único, es lo único seguro. Ahí sí no lo vamos a fallar. Será gobernadora en el Estado de México. Sí, efectivamente, yo también lo veo ahí, el jaloneo fuerte. Y creo que al final de cuentas la decisión que tomó Movimiento Ciudadano de no entrarle con candidato ni candidata, no postular, creo que sí va a, digamos, apretar de tal manera el resultado que le va a dar el triunfo a una de las dos. Habría que ver, porque los votos no son de, pues aquí tengo esta bolsa y me los pongo acá. No es tan así, pero sí habrá, digamos, creo que ayudó, y ya vamos a ver a quién. Ya el 5 de junio vamos a ver a quién terminó ayudando esa decisión de Dante Delgado de no postular. Y en el caso de Coahuila, creo que la cosa ahí sí está, yo diría que como que muy cantadita, ¿no? En el caso de Manolo, ¿no? Manolo Jiménez, el candidato del PRI, creo que lleva una ventaja sólida. A mí me llama la atención que Mario Delgado fue al arranque de campaña de Delfina, no fue al de Coahuila. Y bueno, esto también son señales, ¿no? Que nos dicen mucho. Ajá, pero bueno, creo que al final de cuentas, en el caso de Coahuila, Armando Guadiana la tiene bastante cuesta arriba. Este fin de semana creo que tuvo a Pedro ahí en el arranque. ¿Eso le ayudó o le hizo daño? Pues híjole, creo que le hizo daño porque hizo una declaración que bueno, no lo vamos a repetir aquí, pero ya seguramente la vieron en algunos lados, que él dijo que con Guadiana se las van a meter, y dijo otra cosa, ¿no? Entonces, pues ese es el tipo de campaña que están haciendo en Coahuila, no creo. Y ya el otro candidato, pues creo que no va a pintar mucho, ¿no? Sí. Y por ahí va a ir, creo que la cosa, no le veo mayor complicación. Hay 4 candidatos, como sabemos. Está corriendo toda una encuesta. Empezamos, digamos, el periodo de veras de las encuestas, sí, ¿no? Ya. La primera de ellas, sabemos que hay varias casas encuestadoras importantes levantando información, pero la primera de ellas, o una de las primeras públicas, ¿no? Muchas se hacen solamente para hacer el interior de los partidos y los candidatos, pero presenta que el candidato de PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez Salinas, tendría 49% de intención del voto. El candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, 31%. Es decir, la diferencia es de 18 puntos. El candidato que desertó de Morena, Ricardo Mejía Verdeja, muy enojado porque Morena no lo postuló, sí, y que es apoyado por el PT, tiene apenas 12% de intención del voto. Y ahí, a José no estaba enterado, hay un señor Lenin Pérez Rivera, que está apoyado por el Partido Verde y por un partido local, la UDC, que tiene 8% de intención del voto. Hay que decir que Manolo Jiménez es un personaje raro, es un integrante de una familia empresarial importante, que lideró a los egresados del Tecnológico de Monterrey en alguna época. En algún exgobernador, Enrique Martínez y Martínez, lo invitó a trabajar con él. Él dijo, no, que yo tengo negocios en mi familia, pero puedo apoyar alguna colonia, apadrinarla con mi familia. Y ahí empezó a cobrar visibilidad. Fue diputado, regidor en Saltillo. Hubo un ajuste de calendarios donde había un alcalde por un año, y los políticos tradicionales dijeron, no, pues un año
Y él levantó la mano, entró, pero se reeligió por 3 años más, ¿no? Evidentemente lo habría hecho bien, y ya con el actual gobernador Riquelme lo empujaron mucho para ser secretario de Desarrollo Social, y anda en estas, pues ahora con una plataforma importante. Tiene en su contra, sin embargo, todo este asunto de los Moreira, ¿no? Del que es una facción, digamos, un cacicazgo que incluyó primero a Humberto Moreira, después al actual Moreira que está en la Cámara de Diputados. Y de ahí surgió el gobernador Riquelme actual, ¿no? Habrá que ver si logra sacudirse de esa jetatura de los Moreira en el estado, que es muy fuerte, pero para ser un tipo fresco, 38 años creo, habrá que ver. Pues y ahora que yo sí veo a Guadiana perdiendo Coahuila, veo a Manolo Jiménez siendo el gobernador, y en el Estado de México ya les decía yo desde el principio, me resuelvo mi pronóstico. Yo creo que gana Delfina, pero no estoy tan segura, ¿no? Alejandra del Moral tiene una muy buena estructura, salvo este problema con el PAN, que sí, ya lo están arreglando mucho, ¿no? Los priistas dicen, pero Delfina Gómez tiene el mismo problema, y no nada más de la parte de Higinio. Hay muchos líderes locales, sobre todo en el oriente, que no están tan de acuerdo en que haya quedado ella, ¿no? Precisamente porque apoyan a Higinio, porque tienen otros intereses, Delfina no piensa aflojar, entonces, bueno, tienen ahí muchas cosas, no están... También la dirigencia nacional de Morena está apostándole mucho a alguna de las corcholatas presidenciales y dicen desde el equipo de Delfina, bueno, esto nos está pegando, ¿no? Porque no están echando toda la carne al asador con nosotros. ¿Cuál es la corcholata más cercana a Delfina? A mí me da la impresión originalmente que era la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Yo ya no me quedó tan claro. ¿Tú a quién ubicarías, Jorge? Yo sí ubico a Claudia como la más próxima a Delfina. Además, yo creo que por necesidad tiene que apoyarla para, digamos, tener un buen arranque, ¿no? Hacia el 24. Yo y de Coahuila, sí, yo creo que se ayudaría mutuamente porque el Estado de México y la Ciudad de México interactúan en muchos aspectos políticos, sociales, etc. Y de Coahuila coincides en que ahí sí Morena va a dar su brazo a torcer. Sí, yo creo que sí, y un poco es, o sea, Coahuila pues es un microcosmo, 3.1% del padrón, realmente creo que tampoco le inquieta y le duele mucho a Morena perderla, y sabe que... Morena incluso quiere como maquillarse democráticamente diciendo, bueno, ya ve, el PRI nos ganó, o ahí, digamos, la coalición. Yo creo que, o sea, como que se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, hay un PRI fortalecido. PRI, PAN, PRD. Pon tú que el PRD no pinta mucho en Coahuila, pero el PAN sí. Y ahí el entorno pareciera estar más aceitado, ¿no? Así es. Y bueno, en el caso de Armando Guadiana, la verdad es que se me hace muy mala onda del presidente que ha sido su apoyador, y yo diría que hasta en términos económicos del presidente, y que lo mande, digamos, ahora sí que al sacrificio, ¿no? Pero bueno. Sí, desde que lo ponen. Bueno, pero es que tampoco es que tuviera muchas cartas alternas, ¿no? Pero le van a comprar mucho carbón, entonces... Eso sí, se van a tener que poner a mano ahí. La CFE le va a comprar. Pero pues Guadiana no es que lo hayan ido a buscar a su casa, también estaba muy salidor buscando la candidatura, igual que Ricardo Mejía, y argumentaba que él había apoyado mucho a López Obrador en su momento, le hace con apoyos económicos, y que ahora no se le puede quitar. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues nos despedimos. Nos despedimos ahora sí, nos vemos la próxima semana en ¿Y ahora qué? Bueno, nos vemos y nos escuchamos en ¿Y ahora qué? Ya no nos abandones, Roberto. No. La conversación de muchas gracias. Vi el anterior, salió mejor en mi ausencia que los regulares. Muchas gracias a nuestros amigos de La Silla Rota. Tratamos aquí de abordar sin maquillaje y sin compromiso alguno los temas del día. Así que no busque otros espacios, como para qué. Aquí, muchas gracias. Aquí. Hasta luego. Gracias, hasta luego.